El tema de hoy es que la fragancia de su gracia. Y cuando hablamos de fragancia, pensamos en un perfume delicioso, ¿verdad? En una fragancia bien rica, y todos nosotros tenemos experiencias con perfumes, nos gusta el buen perfume, pero sabemos que el buen perfume es costoso, ¿verdad? Sabemos que el buen perfume cuesta. Y qué delicia es tener ese aroma cuando nos encanta, cuando es realmente fino, delicioso. ¿Y qué sucede cuando por alguna razón hay un mal olor por ahí? ¡Ay! Eso sí nos hace salir corriendo, ¿verdad? Si hay de pronto un perfume que no nos agrada y que nos causa como alguna sensación más bien de indisponernos, ¿sí? O cuando hay esos olores malucos, uno quiere como salir corriendo, ¿verdad? Hoy el tema que vamos a ver, la historia que vamos a ver, habla a nuestro corazón. Se trata de ver realmente de qué se trata la fragancia del Señor cuando sabemos la realidad de un mundo en el que estamos, ¿verdad? Un mundo caído, un mundo lleno de problemas, de dificultades, de desilusiones. Y queremos saber exactamente cuál es la obra del Señor, qué está haciendo Dios y esta historia que nos enseña hoy. Así que los invito a que leamos juntos Juan capítulo 12, vamos a leer versículos 1 al 8. Juan capítulo 12, versículos 1 al 8, dice así, vamos a leerlo, dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Dejemos hasta ahí y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hay tanto aquí, Padre, y queremos que tú nos ayudes a deleitarnos en la fragancia de tu amor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por ser nuestro Padre y porque eres tú el que nos transformas, y eres tú, Señor, el que nos invitas a conocer quién eres tú. Te damos gracias por tu obra de amor con cada uno de nosotros. Te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Podemos continuar? La siguiente, vamos entonces a mirar el contexto de Juan. ¿Sí? El Evangelio de Juan, ustedes conocen, lo escribió el apóstol Juan. Es llamado el apóstol del amor. ¿Se acuerdan que Juan fue transformado al comienzo del ministerio del Señor Jesús? Se llamaba, ¿cómo? El hijo del trueno, ¿sí? Y luego, después de su caminar con el Señor y después de su andar con el Señor, se llama el apóstol del amor, porque él comprendió la profundidad de quién es Jesús, de la obra que él está haciendo. Y en el libro de Juan es el libro que llaman el libro de las señales de Jesús. Y si usted ha estudiado el libro de Juan, hay 7 señales que se resaltan, ¿verdad?, de las señales de Jesús. Así que Jesús comenzó su ministerio público en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? En Caná de Galilea. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en esas bodas? Convirtió el agua en vino y dio el mejor vino para esa fiesta, para esa boda. Y es interesante que terminó su ministerio público con una visita a este hogar de Betania. Hoy vamos a visitar este hogar de Betania. ¿Es el hogar de quién? De Lázaro, de María y de Marta, ¿verdad?
Así que dice, de acuerdo al Evangelio de Juan, que la última señal de Jesús fue precisamente la resucitación de Lázaro. Y ese es el contexto. El contexto es el capítulo 11, donde vemos todo lo que ha sucedido con la muerte de Lázaro, cómo llaman al Señor, cómo Él llega y todo este encuentro que tiene con toda la familia, con Marta, con María, y todo lo que sucede, ese milagro que el Señor realiza al resucitar a Lázaro. Así que Betania, y quiero que miremos la anterior, esa Betania, es una aldea a solo 3 kilómetros de Jerusalén, realmente era muy cerca, y era la última estación de Jericó a Jerusalén. Ahora, ubiquémonos en el tiempo. En este momento está cerca la Pascua, nos dice el texto. Es una gran celebración en Jerusalén, ¿verdad? Es una gran celebración para todos los judíos. Porque ¿qué significaba la Pascua? ¿Qué celebraban en la Pascua? Esa liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cómo salieron? Y eso es lo que vamos a estar repasando en estos días, que la última plaga que hubo fue la muerte de los primogénitos y cómo el Señor envió a su ángel para proteger a su pueblo, ¿verdad? Espero que todos conozcamos esa historia, porque es realmente fascinante ver el obrar de Dios a través del tiempo. Y entonces aquí en Betania está la casa de Lázaro, la casa de Marta y la casa de María. Y por eso en Juan 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. O sea, ya atrás quedó ese movimiento que hubo, cuando vinieron, cuando fue la resucitación de Lázaro, porque sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Jesús resucita a Lázaro, su familia está feliz, pero ¿quiénes se preocupan? ¿Se acuerdan? Se preocuparon los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, dijeron: no, este va a seguir haciendo señales y con todas estas señales el pueblo lo va a seguir, tenemos que matarlo. Y fue la decisión que tomaron. Pero resulta que ya ha pasado, dice la Escritura, que Jesús se fue a un lugar de Efraín y se quedó ahí unos días. Ahora llega a Betania. Y en Betania, en este momento, nos situamos en la casa de Lázaro, de Marta y de María. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Qué iban a hacer en esta casa? Miremos el siguiente enunciado, dice que allí se dio una cena en honor de Jesús. ¿Ustedes por qué creen que le estaban haciendo una cena en honor al Señor? Claro, nada menos y nada más porque estaban agradecidos con el Señor de ese milagro tan grande de que hubiera resucitado a su hermano. Ahora, yo creo que nosotros no nos alcanzamos a imaginar todo lo que eso significa. El que una persona que hubiera muerto, el Señor la resucita. Y lo lindo y el contexto de lo que esto se da en Juan 12 siempre dice que me llama la atención, que dice que la casa de Lázaro, Marta y María era la casa de quienes Jesús amaba. Y en el capítulo 11, versículos 5 nos dice que y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y todo este contexto se da dentro de ese amor del Señor para con ellos. Y por eso entonces es que vemos que el Señor es el que está siempre abriendo puertas, realizando milagros, y todo es por su amor. Y ese es el tema principal del Evangelio de Juan: conocer el amor del Señor, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso entonces estaban dando
una cena en su honor. Ahora, lo bonito de este versículo es que está citando que Marta estaba sirviendo. ¿Se acuerdan que ese era el don de Marta? En otra ocasión y otro evangelio en Lucas relata cuando estaba nuevamente en otra ocasión Jesús con ellos y que Marta servía, pero en esa ocasión Marta estaba muy afanada, estaba turbada, estaba cansada, porque María se le ocurrió sentarse a oír al Señor y no la ayudaba a ella en los quehaceres. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, turbada, cansada estás, pero María ha escogido la mejor parte. Ahora, ¿significaba que era malo que Marta estuviera sirviendo? No, fue el don que el Señor le dio. Y lo bonito es que aquí encontramos a Marta ejerciendo su don, dice servía. Yo creo que estaba feliz, dichosa de atender al Señor que había resucitado a su hermano. ¿Y qué estaba haciendo Lázaro? Aquí en el versículo nos dice: Lázaro estaba en la mesa con el Señor, lo estaba atendiendo como ese anfitrión. ¿Ustedes se imaginan los pensamientos de Lázaro? La gratitud de Lázaro hacia el Señor, porque, está hablando con el Señor porque el Señor lo resucitó, lo levantó de haber estado muerto, ¿verdad? Y dice que también estaba ahí María, pero nos habla algo muy especial de María. Por eso en el versículo 3 dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro. Y miramos cada una de las palabras que aquí el texto nos está diciendo. Era un perfume ¿qué? Muy caro, muy caro. Y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces vemos a Marta sirviendo, vemos a Lázaro que está atendiendo al Señor, está en la mesa con él, y vemos que María viene y hace algo extravagante, algo que uno diría: pero se le fue la mano a María, ¿sí? ¿Por qué está haciendo algo así? ¿Cuál fue la cantidad que derramó de perfume? Aquí dice, esta es nueva versión internacional, medio litro. ¿Cuánto es medio litro de perfume? ¿Cuánto perfume nos aplicamos? Cuando uno utiliza perfume, uno se pone, ¿cierto? Poquito, bueno, quiere oler delicioso, pero al mismo tiempo uno lo quiere preservar, uno lo quiere guardar. Y aparte del valor del perfume que viene y de lo derrama sobre los pies del Señor, dice que viene y lo seca con sus cabellos. No usó una toalla, sino que lo hizo con sus cabellos. Es algo escandaloso, realmente algo escandaloso, porque cuando dice que limpió sus pies con sus cabellos, los comentaristas dicen que este gesto es alarmante en una cultura donde las mujeres no dejan su cabello suelto en presencia de cualquier hombre que no sea su marido. Es lo que están diciendo los comentaristas. Barclay, que es uno de los comentaristas, dice: María es una persona espontánea que está demostrando una generosidad y está mostrando lo que hay en su corazón con respecto al Señor, ¿verdad? Yo me imagino que no solamente en la época de Jesús era escandaloso que una mujer hiciera esto. ¿Cuál sería nuestra reacción si nosotros viéramos que una mujer hace esto? También hoy en nuestros días, que derrama un perfume tan costoso en los pies del Señor y que viene y con su cabello los seca, los enjuga. No alcanzamos tampoco a dimensionar lo que aquí nos está diciendo de lo que hizo María. Y dice que la pureza del perfume, unida a su cantidad, apuntan a un acto muy costoso. Fue algo extravagante, es lo que dicen por todas partes los comentaristas. El derroche de devoción no puede pasar inadvertido al llenarse la casa del olor al perfume. Qué rico cuando uno llega a un lugar y huele delicioso, ¿verdad? ¿Les gusta? Ahora imaginémonos ese cuadro.
María ha derramado medio litro. Es que ¿cuánto es medio litro? Yo hubiera querido traerlo acá para que miráramos. ¿Ah? Eso es muchísimo en cuanto a perfume. Ahora, a la escritura nos dice que era 1 litro de nardo puro. Realmente era un perfume costoso, era un perfume, dice que en aquellos tiempos el nardo solo crecía en la India, en la región de los montes Himalaya. Por eso su precio era realmente costoso. ¿Saben cuánto nos dice la escritura? El año de salario para un trabajador. ¿Cuánto gana usted al año? Haga su cuenta, digamos, haga cuentas, ¿cuánto ganamos al año? Ahora, imagínese que lo que usted ganó en un año fue lo que costó ese perfume. O sea, no fue algo que lo pensó de un momento a otro así ligero, era algo que ya María venía trayendo, algo que María tenía guardado, no sabemos por qué ella había invertido en este perfume tan costoso, real, y María no era rica, la escritura no nos dice que ella fuera rica, ¿verdad? Pero ella había invertido en este perfume. O sea, miremos lo que María está sintiendo, lo que María está viviendo. Ahora, esto era como una ofrenda de sacrificio porque ella entregó todo lo que tenía, lo que era de valor para ella, y lo entregó a alguien a quien ella amaba porque conoció su amor. Por eso les dije, miremos el contexto tanto de Juan 11 como de Juan 12, el énfasis que hace de cómo Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Y María alcanzó a comprender ese amor de nuestro Señor. Y es interesante que esto lo relata es precisamente Juan, el evangelista que conoció, que alcanzó a percibir ese amor del Señor. Ahora, al ungir los pies con sus cabellos, el ungirlos realmente era un gesto humilde, porque el cuidado de los pies es un trabajo, lo hemos visto muchas veces, reservado para los más bajos sirvientes. ¿Alguna vez le han puesto a hacer algún trabajo que usted siente que es algo deshonroso? Que eso le pertenece como a una persona, como a un sirviente que se encarga de esos asuntos. Aquí María hizo esa misma labor de ungir los pies de Jesús. Y es interesante que precisamente en el 12 sucede este ejemplo de María, lo que ella experimenta, y luego en el Juan 13 viene el Señor y lava los pies de sus discípulos, mostrando esa humildad. ¿Quién es Él? Mostrando su amor, ¿verdad? Entonces hay varios elementos aquí. Cuando vemos a Marta, a Lázaro y a María, cada uno celebrando al Señor y sirviendo al Señor de distintas maneras, vemos la importancia de la comunidad. Nos miramos nosotros como iglesia, somos distintos, ¿verdad? Somos distintos, servimos al Señor de maneras diferentes, pero el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y ahorita vamos a continuar con María. Vayamos en la siguiente a continuar el relato de qué más pasó ahí en ese lugar. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Entonces acordémonos, estamos en la casa ¿de quién? Muy bien, de Lázaro, Marta y María, que queda ¿en dónde? En Betania. Y dijimos, Betania está cerca ya a Jerusalén, a 3 kilómetros, porque ya el Señor va hacia allá. Estamos en una gran celebración que hay de los judíos, ¿cierto? La Pascua. Y dicen que Betania se llenaba de mucha gente porque no alcanzaba Jerusalén a recibir a todo el mundo, y como Betania quedaba cerca, Betania también estaba con muchas personas, habían muchos peregrinos. Y el hecho de que estén haciendo una cena en honor del Señor, ¿cuántas personas se imaginan que estarían?
Habían muchos, habían amigos, seguramente vecinos, personas que vieron que Lázaro había sido resucitado, ¿verdad? Y estaban también los discípulos del Señor. Por eso aquí nos empieza a relatar precisamente de Judas Iscariote. Y dice, Judas objetó, versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y todo esto lo está escribiendo Juan, después de muchos años. Él ha meditado. ¿Les ha pasado que ustedes viven momentos y después vienen y meditan, esto pasó por esto, por aquello? Y Juan aquí nos está relatando todo lo que él se dio cuenta en ese momento. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ¿qué? Un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? ¿Los demás discípulos ya sabían que él era ladrón? No, fue con el tiempo que se dieron cuenta que las intenciones de Judas aquí no eran buenas, que aquí las intenciones de Judas realmente no era porque se preocupara por los pobres, ¿verdad? ¿Por quién estaba preocupado realmente Judas? Por él, porque decía, no, pero a ver, ¿qué le pasa a esta mujer? Él no comprendía el valor, el significado, la profundidad de en lo que estaba María con su Señor, porque Judas estaba en otro asunto, en otras circunstancias. Realmente Judas aquí simplemente lo utiliza esta expresión para querer justificar lo que él anhelaba, tomar ese dinero, y por eso no le dio valor, y lo que hizo fue criticar lo que María había hecho. Esa entrega exuberante, grandiosa de María, él viene y la critica porque su corazón, el corazón de Judas está en otro lado, en otra circunstancia. Ahora miremos lo que el Señor dice, versículo 7. El Señor dice, déjala en paz, le dice el Señor. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y es interesante que el Evangelio de Mateo habla también de que no solo Judas se quejó de que del perfume, sino que dice que todos los discípulos se quejaron y protestaron contra este desperdicio. Pero realmente el Señor les dice a Judas y les dice a todos ellos, a ella déjala, no la molestes, ella realmente sabe qué está haciendo, ha comprendido para dónde voy, a dónde voy a partir. Ella algo alcanzó a comprender de que el Señor iba hacia la sepultura, ¿verdad? Y tiene el honor, la dicha, porque acaba de ver todo lo que ha hecho con su hermano, entiende y comprende el amor del Señor y quiere darle gracias y quiere honrarlo. Ahora, no significaba esto que es que no debemos tener cuidado de los pobres. Sabemos que eso no fue lo que el Señor quiso decir, porque precisamente en Deuteronomio 15:11 el Señor dice, no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre, a tu menesteroso en tu tierra. No significaba que al Señor no le importaran los pobres. Él es el primero que se preocupa por los pobres. Pero aquí lo que está haciendo es que Jesús está mostrando que aquí lo que María está haciendo realmente es algo extraordinario, indicando que ella alcanzó a comprender hacia dónde iba el Señor y alcanzó a ungirlo a Él, ungir sus pies.
los apóstoles aquí no alcanzaron a comprender el verdadero significado de este momento. En la siguiente imagen, quiero que nos centremos en 3 momentos especiales en los que María ha tenido encuentro con el Señor. Y quiero que pensemos en nosotros. ¿Qué significa eso? Entonces, en el primer momento es de Lucas 10:39, que es donde está el relato de Marta y de María, ¿se acuerdan? Y dice en Lucas 10:39, tenía una hermana llamada María, está hablando de Marta, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Entonces, el primer momento, María se sentó a los pies de Jesús y aprendió, escuchaba. Y yo quiero que nosotros nos miremos en ese momento también, cuando hemos venido a Cristo, porque los que estamos aquí somos personas que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios, ¿verdad? Y aquí se habla entonces de esa relación personal con el Señor, de ese conocerlo a Él. ¿Saben que cuando venimos a los caminos del Señor, nosotros venimos a ser discípulos? ¿Ustedes saben qué significa un discípulo? Cuando decimos es un discípulo, ¿a qué nos referimos? Es un aprendiz, tiene un maestro, está aprendiendo de alguien, ¿verdad? María, cuando se sienta a los pies de Jesús, es para aprender. Y todo su acto nos invita a que nosotros, como discípulos, sigamos aprendiendo de nuestro maestro. ¿Saben que nosotros como creyentes nunca dejamos de aprender? El día que digamos, yo ya lo sé todo, ya me leí la Biblia, ya no necesito ir a la iglesia, ya no tengo que reunirme con mis hermanos a estudiar la palabra, porque es que yo ya sé palabra, yo ya doy razón de todo. Pilas, porque somos discípulos hasta el último momento, y aún dicen algunos que Dios es tan grande, su amor es tan grande, que aún tenemos toda una eternidad para aprender de Él, para conocer de Él. Y cada vez que venimos a los pies de Jesús es para aprender, reconocer que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro maestro, ¿sí? Entonces, cuando venir a los pies de Jesús, lo que hizo María es venir a la palabra del Señor. Me pregunto, ¿cuántas veces nosotros como discípulos de Cristo venimos a oír la voz del Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces abrimos la Escritura para que Él nos hable de manera personal? Ahora, yo sé, es cierto que estamos en una sociedad donde ahora solo pareciera que ese estar a los pies de Jesús se volvió en escuchar devocionales, oír sermones del uno, del otro, aquí y allá. Eso no está mal, pero eso no debe reemplazar mi tiempo personal con el Señor, con la palabra. Porque cuando Él me habla, cuando yo abro la palabra, el maestro me está hablando en lo personal. Y son momentos hermosos, hermanos, cuando venimos junto a los pies de Jesús a aprender de Él, a aprender de su amor. En el segundo momento, en Juan 11, donde está el relato de cuando Jesús resucitó a Lázaro, llega Jesús. Y Marta es la primera que le dice, Señor, si hubieras estado aquí, Señor, ¿cierto? Empieza a hablar Marta con el Señor. Pero luego viene María. Y en el versículo 32 del capítulo 11 dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio,
¿qué hizo María? Se arrojó a sus pies, se postró y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué nos muestra esto de María? Que María cayó a los pies de Jesús y se rindió. Y esta es una segunda parte, cuando vamos en ese caminar con el Señor, cuando somos discípulos del Señor. Lo conocemos a Él a través de la palabra, nos comunicamos con Él a través de la palabra, Él nos habla. ¿Y saben qué pasa cuando Él nos habla en lo personal? Viene esa rendición, viene esa entrega total donde dice: está bien, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién nos enseñó esa misma actitud? Nuestro Señor, ¿verdad? La palabra dice que Él mismo se despojó para venir a hacerse como nosotros, y por eso Él nos comprende, y Él nos invita a que también nos despojemos de nuestros pensamientos, de la forma de hacer las cosas. Saben que cuando vamos y leemos al apóstol Pablo, él siempre en sus epístolas relata quién es Dios, la obra que Él ha hecho por nosotros y la consecuencia de un caminar con el Señor. El resultado de ser discipulados por el Señor. Hay una vida nueva, hay un cambio de vida. Y cuando leemos las Escrituras, nos habla de que hay un reino. Cristo vino, cuando Él vino, vino el reino de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Y es el reino que Él quiere implantar en nosotros. La Escritura también nos habla que hay un reino de tinieblas, ¿verdad? Hay un reino de oscuridad, de maldad que nos quiere alejar del reino de Dios. Pero ¿saben qué? Hay otro reino. Y a veces es muy fuerte, que nos quiere alejar del reino de Dios. Y es el reino donde nosotros somos reyes y nosotras reinas. ¿Sí me entienden? El reino de mi vida, donde soy yo quien mando, donde soy yo quien actúo de acuerdo a mi voluntad, a cómo me siento. Así que si hoy me siento ofendida, actúo de tal manera porque me ofendieron, ¿cierto? Ese es el reino nuestro. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y aquí lo que el Señor nos invita al mirar este ejemplo de María es que no se trata de mi reino. Yo sé que nos gusta, y lo sé, todos lo sabemos, nos gusta ser reinas. A los hombres les gusta ser reyes, mandar, hacer las cosas a su manera. Y nosotras como mujeres también, ser reinas y que las cosas se hagan como yo diga. Pero ¿estamos teniendo en cuenta el reino del Señor? ¿Estamos teniendo en cuenta la voluntad de Dios? Y por eso todas las epístolas del apóstol Pablo nos hablan de esa nueva vida en Cristo, donde hay rendición, donde ya no se hace mi voluntad, sino que se hace la voluntad del Padre Celestial, ¿cierto? A eso es a lo que Él nos llama. Y si ustedes se dan cuenta, el relato del apóstol Pablo, la primer pregunta y con la que él vivió siempre fue: ¿quién eres tú, Señor Jesús? ¿Quién eres tú? Y es la misma pregunta para nosotros. Pero cuando vamos en este proceso, en este ser esos discípulos que seguimos aprendiendo a los pies del Señor, y ser esos discípulos que se rinden ante el Señor, llega el momento, el tercer momento, cuando el apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído. ¿No les parece una expresión muy hermosa, muy profunda? Él, quien predicó a Jesucristo, su evangelio, llega en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, y dice: porque yo sé a quién he creído.
Y entonces ahí es donde nos vamos a Juan 12:3, donde vemos la parte en que María tomó como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó del perfume. Y entonces dice, María ungió los pies de Jesús y lo adoró. ¿Y saben qué? Esta es la invitación que el Señor nos hace. Me llamó la atención la letra de las canciones que hoy cantamos, especialmente la primera. Decía, Señor, yo te adoro, yo te alabo. Yo decía, Señor, ¿realmente comprendemos lo que es adorarte? Porque ¿saben qué? A veces yo misma me encuentro como Marta, muy afanada en muchas cosas, con ansiedad, preocupada, esto va a funcionar, aquello no va a funcionar. Y cuando voy al Señor, ay Señor, me duele, me pasa, me ayuda, mira esto, aquello, mira las peticiones, mira que necesitamos, mira Señor, ayúdanos aquí y allí. Y yo pensaba y me analizaba y decía, esta es la actitud de Marta al comienzo, ¿verdad? La que se relata en Lucas. Andamos muy ocupados, muy ajetreados. Pero ¿qué pasó con María? Con esta acción de derramar ese perfume y secarlo con sus cabellos, dice que adoró. Y cuando somos discípulos de Cristo y tenemos claro que Él es nuestro Maestro, y venimos ante sus pies a su palabra en silencio, y Él nos habla, saben que hay unos momentos tan hermosos en que uno realmente llora, realmente se entrega al Señor y no le queda más sino arrodillarse y adorar. Y me encantan algunos salmos porque los salmos dicen, vengan, arrodillémonos, adoremos a nuestro Señor, a nuestro Creador. Es la invitación que nos hace. ¿Y por qué es importante este tema? Mirémonos nosotros, ¿cómo está el cristiano hoy? ¿Cómo está la iglesia hoy? Y una escritura que me ha pegado muy duro, es una escritura que está en Ageo 1:5. He estado leyendo Ageo, meditándolo, pensándolo, orando, y Ageo 1:5, el Señor nos dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Pongan atención a lo que nos dice aquí, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad sobre vuestros caminos. Si algo necesita hoy la iglesia, y si algo necesitamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, como discípulos, es meditar en nuestros caminos. Y es realmente venir ante la presencia del Señor, a los pies de su palabra, a aprender, rendirnos a que se haga la voluntad del Señor, no mi voluntad, y que de tal manera que realmente digamos, ¿quién eres tú, Señor? De tal manera que yo te pueda adorar, que yo pueda realmente estar contigo. Por eso, la invitación hoy, la invitación que el Señor nos hace es que miremos quiénes somos. Somos la iglesia de Cristo. Tenemos un llamado a estar en misión con el Señor Jesús. ¿Qué significa que estamos en misión con Jesús? Tenemos que predicar la palabra. Y algo lindo que el Señor dijo de María y que se relata, creo que en el Evangelio de Mateo, es que dice que eso que ella hizo, de haber derramado ese perfume sobre sus pies, los habrían
todas las generaciones cuando se predicara el Evangelio del Señor. Y saben, el mundo anda como lo describe Ageo. Se trabaja mucho, pero se recoge poco. No hay fruto, la gente vive angustiada, no encuentran propósitos para su vida, pero ¿le dan tiempo al Señor? Vivimos en carreras, hermanos, pareciera que el mundo lo hubieran acelerado y se nos pasan las semanas y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Ya se acabó la semana? ¿Qué tiempos estamos teniendo con la palabra del Señor? ¿Solamente cuando venimos aquí a la iglesia? ¿O leemos un versículo o un salmo para decir, ya lo leí y cumplí? El Señor nos invita a que lo amemos, a que descubramos la fragancia de su gracia, la fragancia de su amor en nosotros. Porque ¿saben qué? Cuando descubrimos la fragancia del Señor en nosotros, terminamos como María, adorando a nuestro Señor, sacrificando tiempo para Él, para pasar tiempo con Él, conocer su palabra. Esa es la época en que tenemos la Biblia en todos los idiomas, en muchas versiones, en todos los teléfonos, en todos los equipos, computadores, pero ¿la leemos? Leemos muchos libros, sí, pero la Biblia, ¿leemos la palabra del Señor? ¿Estamos recibiendo directamente de Él? Así que, hermanos, el mundo nos necesita. El mundo necesita de estos discípulos como María, de estos discípulos como Juan, que comprendieron la profundidad del amor del Señor. Por eso el sermón lo titulé La fragancia de su gracia, de tal manera que cuando nos ponemos un perfume delicioso, nos regalan, nos dan un perfume costoso, fino, que huele delicioso, queremos estar ahí, queremos oler a eso, porque el mundo necesita esperanza, necesita el mensaje del amor del Señor, pero nosotros como iglesia tenemos que experimentarlo para poderlo transmitir. Amén. Póngase en pie. El Señor realmente nos ama y el Señor anhela que vengamos a su presencia, y por eso es que hoy le pedimos al Señor que con su Espíritu Santo nos ayude a llegar a su presencia, a adorarlo, porque recordemos, tenemos un llamado, estamos en misión con nuestro Señor y debemos vivir en la fragancia de su gracia, en la fragancia de su amor. Amén. Padre, tu palabra es tan hermosa, Señor. Porque tú todo el tiempo nos quieres decir cuánto nos amas. Y por eso precisamente en el Evangelio de Juan está ese versículo de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a comprender la profundidad de tu amor, de tu entrega, de tu sacrificio por nosotros, de tal manera que podamos percibir la fragancia de tu gracia, de tu amor, y que sea lo que permee nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, para ti, mi Señor, y que podamos ser ese pueblo que tú anhelas que te adore en espíritu y en verdad, un pueblo que lleva en alto tu nombre, un pueblo que lleva en alto tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener estos momentos contigo,
a ser esos discípulos a los pies de tu palabra, oír tu voz, que tú nos hables, que tú nos enseñes. Ayúdanos, Señor, también a rendir nuestra voluntad a ti, que en todas las cosas nos preguntemos, ¿voy a hacer mi voluntad o la voluntad de quien me ama? La voluntad de a quien he sido invitada a amar. Que no se haga nuestra voluntad. Tú nos dijiste que oráramos de esa manera, sino que se hiciera tu voluntad, Señor Jesús. Y también que podamos llegar a adorarte. Momentos de silencio, de quietud donde nos podamos inclinar y reconocer quién eres tú, Señor, porque en tu presencia traes bendición, porque en tu presencia traes sanidad, porque en tu presencia tú nos levantas a ser tus voceros y tus portadores de tu amor. Gracias, Señor, por tu amor, por lo que has hecho, estás haciendo y continuarás haciendo en nosotros como tu iglesia, para llevar tu nombre en alto a un mundo afligido que te necesita, Señor. Te damos gracias y te alabamos y glorificamos en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.